Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. ¿Qué representaba que tuviera que estar ahí el sacerdote Esdras? Cuando habla de este apartamiento, ellos necesitaban estar apartados, consagrados, porque el sacerdocio habla de ello, de la consagración, del apartamiento, de la dedicación. Y el Señor va a llevar planes a cabo en este lugar, siempre y cuando usted sea parte de esos ciertos varones o de esas ciertas mujeres. Entonces, antes de que tome asiento, yo le quiero preguntar, si yo le digo, yo le pregunto en este momento, ¿usted cree que sea usted de los apartados de Dios? ¿Qué me respondería? ¿Amén o no amén? Si yo le digo, ¿usted cree que entraría en este cuadro de los ciertos varones, en este cuadro de estos ciertos personajes? Usted me diría que sí estaría dentro de este grupo, de estos ciertos personajes. Me diría que sí. ¿Ha sido apartado? No lo noto muy convencido, ¿sí o no? Ok, entonces vamos a ver a la luz de la palabra a qué se refiere. Tome su lugar, por favor. Sin meterme más allá en lo que estaba hablando acerca de lo que Dios le pedía al pueblo, de la separación de todos aquellos que hubieran tomado mujeres extranjeras y de todo aquello que llevaron a cabo en este hermoso pasaje bíblico, nosotros podríamos llegar a ver que aquí nos habla de un apartamiento, de una separación que nos deja en la necesidad de tener que meternos un poquito a ver a qué se refería aquí la escritura cuando hablaba de estos ciertos varones o de estos ciertos personajes. Podríamos llegar a pensar que en el ministerio de Jesús iba caminando y entonces se encontraba a uno, a otro y a otro, y entonces los fue llamando de acuerdo a lo que él vio, de acuerdo al carácter, de acuerdo a la conducta, de acuerdo a lo que él veía en cada persona. Y cualquiera de nosotros podría llegar a pensar, es que a lo mejor Dios vio un gran pescador, es que a lo mejor Dios vio un gran pecador en la vida de Mateo el publicano, un gran a lo mejor ladrón de impuestos, y él, yo qué sé, y Dios quiere de esos grandes pecadores para mostrar su poder. Usted podrá decirme cualquier cosa, pero cuando nosotros entramos a este pasaje, podemos darnos cuenta que en la escritura hablar de estos ciertos personajes nos mete a llevar, nos lleva a pensar que cualquiera de nosotros necesitaría tener características para poder cumplir el ministerio que Él nos ha dejado. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, hay ciertos reyes en la escritura que nos pueden dejar como legado un gran aprendizaje, una enorme enseñanza de todo lo que pasaron, y hablar de ciertos reyes, entonces nosotros podríamos llegar a pensar que hay ciertos reyes buenos, pero también que hay ciertos reyes malos. Y entonces hablar de ciertos discípulos, yo le podría llegar a enseñar que hay ciertos discípulos que cumplieron la palabra al pie de la letra, pero también hay ciertos discípulos que se portaron de gran manera mal y que fueron capaces de vender a Jesús. Yo le podría hablar de ciertos jóvenes que hicieron lo malo, ciertos jóvenes que hicieron lo bueno, ciertos sacerdotes que hicieron lo malo y lo bueno, y hablar de ciertos personajes. Podríamos llegar a pensar que hay algo palpable para nosotros. Pero entonces quiero que antes de entrar al tema, quiero mostrarle algunos versos, porque cuando nos habla la escritura de 7 varones, en toda la escritura usted nada más va a encontrar 7 ocasiones en las cuales menciona 7 casos de hombres, pero algunos de ellos nos hablan de ciertos jóvenes, de ciertos discípulos. Pero quiero que usted y yo veamos aquí, antes de entrar a los 3 que representan 3 etapas de iglesia, quiero mostrarle a usted cuáles son aquellos ciertos de los cuales podríamos decir, como cuando me dicen a mí, ¿con quién se fue a predicar allá a la otra iglesia? Y yo le puedo decir, bueno, me acompañó un séquito de ciertos varones ahí, o sea, como que yo dijera, no tiene relevancia hablar de ellos. Sin embargo, nosotros podemos ver que
hablar de relevancia o de no tener relevancia, eso lo vamos adquiriendo usted y yo al momento en el cual nos comportamos como el Señor nos dice, hablamos como Él nos enseña, hacemos las cosas a la manera de Dios y no a la del hombre. Entonces podríamos ver que es cuando se comienza a quitar ese cierto y comienza uno a trabajar sin ese cierto personaje y ya comienza a hablar de una manera específica. Quiero que usted vea conmigo, por favor, por ejemplo, hablar de ciertos personajes. Quiero que usted vea conmigo Marcos capítulo 14 verso 51. Quiero mostrarle primero estos 4 antes de entrar a los últimos 3. Vea conmigo, dice la palabra de Dios: pero cierto joven, diga conmigo, cierto joven. ¿Qué demuestra la juventud? ¿Qué demuestra la juventud? Inexperiencia. ¿Qué más? Inmadurez. Mire lo que dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó. Escuche, cuando nosotros podemos hablar de este primer personaje de los 7, podemos ver cierto joven. Cierto joven, ¿a qué se refiere precisamente? ¿Qué es lo que hace la inexperiencia? La inexperiencia que usted acaba de decir, lo que hace es cubrirse con cualquier sábana, cubrirse con cualquier cosa que uno encuentra. Es decir, uno va y dice: ay, qué hermosa alabanza, aquí me quedo. Pastor, ¿me da cobertura? Si no es la alabanza lo que te puede dar cobertura, es el poder de Dios. Y entonces, pero como es tan joven e inexperto, va a otra iglesia: qué bonita palabra, aquí me quedo. Y entonces cree que por una bonita palabra, o cree que porque le dijeron o le adularon el oído, cree que por eso es su lugar. Y dice Dios: espérame, esto habla de estos ciertos jóvenes. ¿Qué es lo que hacen los ciertos jóvenes? Demuestran inexperiencia. Por eso cuando él iba viendo que ya se llevaban a Jesús para allá para crucificarlo, él le seguía. Él se puso una sábana cualquiera y en ese momento él no sabía ni qué sábana había tomado. Por eso dice: cubierto el cuerpo con una sábana, le prendieron. Claro, porque no tenía la cubierta de Dios, sino tenía una cubierta humana. Dice: mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Escuche, una vez que tiene cubierta, una vez que está dentro de un ministerio, de una iglesia, dejan la cobertura así como si fuera cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un joven inexperto. Eso es lo que hace un cierto joven, un cierto personaje que por su cierta inmadurez deja la cobertura, deja la casa y se va a la primera de cambio. ¿Y qué es lo que hace? Finalmente huye desnudo. Lo mandan a predicar. Dice: yo mejor me voy de la iglesia a una grandota, a una que ya tiene mucha gente, para que no me manden a predicar. Es decir, no habla de trabajo, no habla de logros, no habla de nada. ¿Por qué? Porque entonces, como estamos hablando de un joven que es inmaduro, no tiene esa capacidad para poder decir: yo sé que a esto me envió el Señor, yo sé que a esto me mandó el Señor, yo sé que esto es lo que quiere Dios para mí. Aleluya. Por eso está hablando de un cierto joven. Es lo que demuestra este cierto joven. Pero hay otro cierto personaje del que le quiero hablar. Mire, Mateo 15 verso 1. Dice la escritura: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Diga conmigo: ciertos escribas y ciertos fariseos. Dice: y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Escuche, ¿cuál es este otro cierto tipo de gente? Hablando de los fariseos y escribas. Ellos representan la religiosidad de aquel tiempo. Como hoy en nuestros días, hablar de ciertas iglesias o de ciertos ministerios, de los cuales lo único que hacemos es cuestionar a Jesús. A ver, ¿por qué ellos sí danzan y por qué nosotros no? ¿Por qué ellos se ponen velo y por qué nosotros no? ¿Por qué ellos sí pueden ir a las fiestas y nosotros no? ¿Por qué ellos esto sí y aquellos no? Es decir, son gente que cuestionan. Todo lo cuestionan. Cuestionan la Biblia, cuestionan a Dios, cuestionan la palabra. Y entonces dice Dios: ¿a poco le dirá Dios, a poco le dirá el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste de esta forma? ¿Podríamos nosotros cuestionar a Dios qué es lo que hace con la iglesia, qué es lo que le dice, y por qué ellos quieren poner otra iglesia y nosotros? Todo lo cuestionan, todo lo cuestionan. Gracias a Dios aquí se acabó la religiosidad. Aquí no se cuestiona a Dios. Aquí si dice Dios que vamos a poner otra iglesia y 20,000 más, es porque es producto de lo que Dios quiere para este lugar. Aleluya. Pero ese es de Dios. No podemos cuestionar: Señor, pero ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué no vamos así de esta manera? ¿Por qué no lo hacemos de esta otra? Y entonces cuestionan las cosas de Dios. Escuche, dice la escritura: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Escuche,
Otro es hablar del cuestionamiento del alimento. Como en muchos lados se cuestiona la palabra, se cuestiona, ¿será de Dios o no será de Dios la palabra? ¿Será Dios quien me lo está hablando o no será Dios quien lo está? Es decir, se cuestiona, aparte de que se cuestiona todo lo que se hace internamente en un ministerio, también se cuestiona la palabra. ¿Por qué? Porque como Dios no le da revelación, porque como Dios no da palabra en muchos lados, ¿por qué? Por la dureza de su corazón, entonces cuestiona lo que Dios da en otro lado. Aleluya. Y dice, no te vayas a meter ahí porque es del diablo. ¿Quién sabe si sea de Dios? Aleluya. Cuestionando todo lo que Dios da de alimento. Quiero que usted vea conmigo. Vamos a Juan capítulo 12, verso 20. Dice la escritura: habían ciertos griegos, diga conmigo, ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue pues y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Oye, escuche, ¿qué representan estos ciertos filósofos? ¿Qué representan estos ciertos griegos? Diga conmigo, la filosofía humana. Es la filosofía humana, es decir, hablas de estos ciertos personajes, representa aquellas iglesias que solamente hablan de humanismo, solamente de historia, pero no hablan de Jesús, el Hijo de Dios. Son aquellas iglesias que tienen a la mano el decir: yo sé que Jesús vive, yo sé que Jesús reina, yo sé que Jesús es mi Salvador, pero aunque lo tengan frente a ellos, no se atreven a decirle que Él puede hacer cosas en su vida. Es decir, necesitan de intermediarios. Y entonces yo le pido a la Virgen del Pedregal que le pida por favor al Cristo blanco que le diga por favor a su mamá, para que le diga a su esposo. Dios, ¿sí me explico? Necesitan intermediarios, y no es lo que nos muestra la palabra de Dios en el libro de Juan. Jesús dice en 2 ocasiones: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él te lo va a dar. Todo lo que, ¿qué es lo que necesito? No necesito entonces decirle a uno que le pida al otro para que me haga favor de avisarle al otro, que dice Dios, dice Jesús: ¿para qué tanto, hombre? Todo lo que le pidas a Él en mi nombre, nada más ve con esa confianza, dile que vas en mi nombre. Aleluya. Pero la filosofía humana te enseña otra cosa. La filosofía te enseña que no, que tienes que tener intermediario tras intermediario. Y era lo que sucedía. Llegaban con Andrés: queremos ver a Jesús. Y entonces él fue y se lo dijo a Felipe: que quieren ver a Jesús. Y entonces otro. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que nos enseña la filosofía. Eso es lo que nos enseña. Pero no es así. Ellos podían llegar: Jesús, aquí estamos a tus órdenes. Aquí estamos a tus órdenes, como todos los de hay poder en Jesús, que saben a dónde dirigirse. Aleluya. ¿Por qué? Porque todos esos intermediarios se han quitado de nosotros. Aleluya. ¿Cuáles son los otros intermediarios? ¿Cuáles son los otros? Esos otros intermediarios que te enseña la filosofía es el pecado. El pecado. Tienes un estorbo y tienes que quitar ese estorbo para llegar a otro estorbo y otro estorbo para que puedas llegar a Jesús. Jesús dice: si te arrepientes, tienes acceso directo al reino de los cielos. Aleluya. No hay problema. Si te arrepientes de tu vana manera de vivir, si te arrepientes del pecado, entonces el Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hechos 19, vamos a ver esta cuarta iglesia. Va a decir: ¿por qué voy tan rápido? Es que luego ni acabamos, hermano. Aleluya. Ya nos reclaman que no acabamos aquí, tampoco en la radio, ¿verdad, pastora? No acabamos en ningún lado. Así que Hechos 19, verso 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las ciertas regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, diga conmigo, ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuche, diga conmigo: ¿y eso que eran discípulos? ¿Cuál es la característica de estos ciertos discípulos? ¿Usted cree que todos los que están en la iglesia son discípulos? ¿Usted cree que todos los que están aquí pueden decir: ay, Dios mío, soy congregante, ahí me congrego, ahí voy todos los días? Ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Ni siquiera sabía que dentro de la iglesia había una labor de evangelismo. Ni siquiera sabía que dentro de la iglesia todos los sábados se salía a evangelizar.
Ni siquiera sabía que todos los viernes se iban a llevar alimento al hospital y a llevar palabra de Dios. Ni siquiera sabía que habían encuentros cada mes. Ni siquiera sabía. ¿Por qué? Porque como no se involucra, dicen ser discípulos, pero están más fuera que los que están en la calle. Y estos eran ciertos discípulos, aunque no diga amén. Así que muchas veces cuando usted vaya entrando, usted vaya pasando por las sillas, este sí es cierto hermano, este es cierta hermana, este sí es, usted va a ir viendo. ¿Por qué no se pregunta, ¿seré yo cierto discípulo? Ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Aleluya. Pero entonces es una característica más. Cuando no nos enteramos de la labor, cuando no nos enteramos del trabajo, cuando no nos enteramos de lo que hay, entonces vienen aquí los problemas. Por eso hablar de estos ciertos jóvenes, de estos ciertos escribas, de estos ciertos griegos y de estos ciertos discípulos, para poder dejarlo como una introducción a lo que quiero ver con usted en esta hermosa tarde ya. ¿Cuáles son aquellos ciertos personajes? Porque la palabra de Dios nos habla de 3 iglesias claras. Y cuando podemos ver estas 3 iglesias, hablamos de 3 ciertos hombres. Y la palabra de Dios dice así: había cierto hombre llamado Ananías, había cierto hombre de Listra, y había cierto hombre, así lo dice Jesús nada más. Vas a ir y vas a seguirlo. Y vamos a ver en un momento más qué es lo que sucedió con ello. Solo le digo, si nosotros hablamos de estos ciertos personajes como diciendo, entonces la palabra de Dios es clara cuando nos muestra que hay cierto tipo de iglesias. Hay ciertas iglesias que son inexpertas, hay ciertas iglesias que siguen con su religiosidad, hay ciertas iglesias y cuidado y vayas con falda corta. Bueno, también una cosa es inmoral, ¿verdad? Pero aguas y no traigas la falda hasta abajo porque te condenas. Cuidadito y traigas maquillaje porque el maquillaje es del diablo. Y yo por más que lo busco, ay Dios mío, no lo he encontrado. Y aguas y hagas esto porque te vas al infierno. ¿Sabe qué? Iglesias religiosas, iglesias que condenan, te enseñan más de la condenación que de la salvación que vino a traernos Jesús, de la libertad que vino a darle a su pueblo. Aleluya. Quiero que usted y yo veamos estos 3 tipos de iglesia. Vamos por favor, Hechos capítulo 14, verso 8. Dice la palabra de Dios: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y entonces usted puede ver ahí que llega Pablo, le habla, y verso 9 dice: este oyó hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Escuche, vamos a ver estos 3 tipos de iglesia. Primera iglesia es la que usted va a ver en este momento. La primera iglesia es la iglesia, diga conmigo, iglesia carnal. ¿Cuál es la iglesia carnal? Este cierto hombre representa a una cierta iglesia que todavía vive en la carnalidad. Usted puede decir: pero pastor, llegó Pablo, oró por él y él se levantó, anduvo y comenzó a gritar y a cantar. Usted puede decir eso, pero quiero que usted y yo veamos cuáles son las condiciones en las cuales se encontraba para poder determinar que era una iglesia carnal. Una iglesia que en aquel momento podía usted llegar a ver: Dios mío, pues es un hombre como cualquiera que levantó Jesús, sí. Pero cuando habla de este cierto hombre, es un cierto hombre que cumple con las características para que podamos usted y yo determinar y entonces echar un ojito adentro para ver cómo estamos caminando. Hablar de una cierta iglesia no habla del inmueble, no habla de este conglomerado de gente. Al contrario, de lo que estamos hablando es de una vida personal, una vida en lo singular, una vida no plurinominal, sino que podemos llegar a decir: somos una iglesia. La unicidad de la iglesia somos nosotros. Usted y yo conformamos parte de un gran pueblo. Sin embargo, cada iglesia en lo particular, Dios la ve cómo está. Dice: ay, hijo mío, ¿cómo es que estás trabajando de esa manera? ¿Cómo es que te estás comportando de esta otra? ¿Cómo es que puedes llegar a hacer eso otro? Si se supone que ya te salvé, ya te cambié, ya te perdoné y sigues en la misma situación. Aleluya. Por eso usted y yo debemos ver qué es lo que estaba viendo. Quiero que usted vea conmigo, por favor. Antes de entrar, dice cuando vemos este verso, usted y yo podemos ver, dice: cierto hombre.
en los tres ciertos hombres que vamos a ver a continuación, vamos a ver nosotros que en dos, hablando de hombres, se refiere a una connotación que es la siguiente. Hablar de hombre se refiere a la palabra griega aner. ¿Qué quiere decir aner? Aner quiere decir esposo, quiere decir hombre, marido o varón. Pero aquí habla, esta palabra es una palabra de origen, del origen griego, que es antropos, que quiere decir un hombre en el sentido humano, para poder expresar en igualdad de situaciones al hombre y a la mujer. Entonces, cuando nosotros podemos ver que se refiere a cierto hombre, puede decir cierto hombre o cierta mujer. Y entonces estamos entrando aquí a ver que Dios habla de la misma característica para todos. Quiero que usted vea conmigo, si esto habla de una iglesia carnal, ¿por qué estamos hablando de una iglesia carnal? Si nosotros podemos ver que dice cierto hombre o cierto esposo o cierta mujer, ¿qué es lo que hace el esposo hoy en día? Cuando Pablo habla en la carta de primera a los Corintios capítulo 7, en el verso 33, ¿qué es lo que hace un esposo? El esposo, ¿o qué es lo que hace la esposa? ¿Quiere agradar a Dios o quiere agradar al marido? Dígalo fuerte. Por eso representa una iglesia carnal. Véalo conmigo, por favor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es decir, ya no tiene cuidado de las cosas de Dios, sino ahora tiene cuidado de las cosas del mundo. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo, dice la Escritura, como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir? De cómo agradar al marido. Entonces, cuando usted puede ver aquí que dice la Escritura, cierto hombre o cierto esposo, está refiriéndose a aquellos que tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al mundo. ¿Cuándo representa la iglesia carnal? Cuando nosotros como iglesia carnal nos ponemos a las órdenes de los que vienen, y entonces vienen otros de fuera y nos dicen, oye, ¿por qué no haces el culto de esta manera? Ay, tienes razón. Oye, ¿por qué no lo celebras de esta otra? Uy, de verdad que sí. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y entonces tomamos cosas de afuera. ¿Para qué? Para tratar de quedar bien con la gente de afuera, pero no tratamos de quedar bien con el Dios de los cielos. Aleluya. Por eso en ese momento estaba representando eso. De la misma manera, este segundo hombre que habla de este hombre de Listra. Vaya usted conmigo en Hechos 5, verso 1. Perdón, de Ananías, dice la Escritura. Pero cierto hombre llamado Ananías, diga conmigo, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Verso 2, dice la Escritura, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y los puso a los pies de los apóstoles. Escuche, ¿de qué está hablando? ¿Qué representa? Representa una iglesia almática, una iglesia que no se mueve en la carne, pero se mueve en el alma. Una iglesia, cuando habla aquí de cierto hombre llamado Ananías, este cierto hombre es la misma palabra aner, es la misma palabra que nos llega a pensar que es este varón, un hombre o una mujer que quieren agradar al mundo, tiene cuidado de las cosas del mundo, pero no tiene cuidado de las cosas de Dios. Este hombre que está metido, esta mujer que están metidos en las cosas de cómo agradar a la mamá, cómo agradar a la suegra, cómo agradar al cuñado, yo que sé, pero no se mete en las cosas de Dios. Y entonces dice, yo mejor me voy allá para no quedar bien con mi familia, para no quedar mal con mi familia, pastor. ¿Por qué? Porque son gente que todavía se mueven en esta parte almática y no han tenido cuidado de las cosas de Dios. No dicen, Señor, yo mejor quiero quedar bien contigo. Yo lo que quiero, Señor, es mejor saber que te quiero agradar a ti, saber que quiero estar en tus cosas, saber, Señor, que aunque a lo mejor me cuesta trabajo, lo voy a hacer. Y yo sé que eso quizá va a hacer que el mundo me odie, porque Jesús así lo dijo: el mundo os aborrecerá porque ustedes no son de este mundo. Aleluya. Pero ya estábamos advertidos de esa situación. O sea, nada de lo cual te tiene que caer de extraño el hecho de saber que tienes que ser aborrecido cuando sigues a Jesús. Sin embargo, aquí este mismo hombre lo que hacía era tratar de agradar a su mujer, que hay este mismo supuesto, pero era una iglesia almática. Vamos a ver en un momento más por qué. Y vaya usted conmigo a Mateo capítulo 26. Vamos a ver esta tercera iglesia. Dice la Escritura en el verso 18: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre. Diga conmigo, cierto hombre. Dice, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca,
en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Escuche, cuando ya habla aquí de este cierto hombre, ya no habla de la palabra griega que vimos antes, la palabra aner, sino habla de una palabra deína, así se escribe, deína, con acento en la i. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de algo que es como temeroso, alguien que es temeroso y viene a ser hasta extraño. Es decir, cuando usted tiene temor de Dios, usted hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, hace todo de acuerdo a como Él lo manda, como Él se lo ha mostrado, a como Él quiere. Y esto parece tan extraño a los ojos de toda la gente que dicen: ay, mira, esa iglesia sí trabaja. Claro, porque es una iglesia espiritual, es una cierta iglesia que está trabajando en el poder de Dios, es una cierta iglesia que sí tiene temor de Dios, que se ama a su Señor, que si el Señor le dice vas a ir y vas a predicar, vas a ir y vas a hacer, vas a ir y vas a orar, entonces el Señor seguramente que va a respaldar lo que hagas. ¿Por qué? Porque te mueves como una iglesia espiritual. Aleluya. Pero ¿cómo saber que estamos hablando de una iglesia carnal? Usted va a decir: ay, pastor, usted le puso eso, usted le puso carnal, almática, espiritual y ya terminó. Quiero que usted y yo lo veamos. Quiero que usted y yo entremos para que veamos cuáles son las características de estas tres iglesias. Si son iglesias que se mueven en la carnalidad, iglesias que se mueven solamente en la parte almática, o son iglesias que se mueven en la espiritualidad, es decir, en el poder sobrenatural del Dios de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele una ofrenda de palmas a su Señor. Aleluya. ¿Por qué le hablo tanto de espíritu, alma y cuerpo? ¿Sabe? Pablo escribe a Tesalonicenses y le dice: que el Dios de paz os santifique en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto es un mensaje de mis patrocinadores. Deme 30 segundos para decírselo. A veces dormido, como me ha pasado en esta semana, estoy dormido y el Señor me está hablando. Y me está hablando y así puedo decirle que el Señor me dice: esto es una iglesia carnal. Y me empieza a mostrar ciertas cualidades de una iglesia carnal. Y entonces esto es este siguiente hombre representa esto, y este tercero representa esto. Y eso me ha pasado. Y a veces cuando me levanto digo: ay, Señor, ya se me olvidó lo que me dijiste. Pero ¿sabe una cosa? El Señor es el que nos ha estado mostrando para poder mostrarle a usted de la misma manera lo que Él nos está dando. Por eso cuando usted puede recibir esto, yo no es lo que quiero predicar, sino es lo que Dios me está mostrando. Eso es lo que Dios tiene para usted. Quiero que usted vea conmigo, por favor. Hechos capítulo 14 verso 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Escuche, ¿por qué es una iglesia carnal? ¿Por qué vamos a entrar aquí a la primera iglesia carnal? Número uno, cuando usted ve que esta es una iglesia que está imposibilitada de los pies. Una iglesia que está imposibilitada de los pies es aquella que no puede andar. Es aquella que se quiere mover pero se encuentra estancada. Es aquella que le dicen: sal a predicar y no va a predicar. Es aquella que le dicen: ve y sirve en el día de las mujeres y no viene ni sirve en el día de las mujeres. Es aquella que hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque como se encuentra estancada, como se encuentra atada de los pies, está imposibilitada. Y entonces en ese momento lo que tiene que hacer el Señor es desatarte tus pies para que puedas comenzar a caminar y no andar en la carne. Pero esta iglesia se mostraba de esta manera: una iglesia que no andaba, una iglesia que no tenía visión, una iglesia que no tenía objetivos, una iglesia que no denotaba logros, una iglesia que estaba completamente ahí. Y entonces, como les decía hace un rato aquí a los próximos pastores, es como cuando viene el crecimiento de un gran árbol, pero ese árbol, a causa de su detenimiento, a causa de su imposibilidad para caminar, comienza a perder una hoja, pierde otra hoja, comienza perdiendo nuevamente las flores, y todo lo que había en ese enorme árbol comienza a quedarse sin ese fruto, hasta sin fruto se queda. Y entonces usted puede decir: es un gran árbol, sí, pero está seco. Aleluya. Dios quiera, mi querida iglesia, pero dice Dios: no, una iglesia siempre tiene que trabajar con objetivos, porque un pueblo que no tiene visión es un pueblo que perece. Aleluya. Y era así como permanecía esta primera iglesia. ¿Qué otra cosa tenía? Dice la escritura: imposibilitada de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Una iglesia que nunca ha aprendido a caminar.
una iglesia que nunca ha aprendido a andar bien delante de Dios. Entonces Dios le dice: ándale, tienes que levantarte, anda, tienes que andar bien, anda, tienes que portarte bien, no tienes que andar pecando, hija. Pero como nunca han dado, como no sabe qué es mantenerse en santidad, como no sabe qué es mantenerse bien delante de Dios, entonces peca el pastor, peca la pastora, pecan las ovejas, y todos hacen, como dicen en mi pueblo, ojo de hormiga. ¿Por qué? Porque se tolera el pecado. Una iglesia completamente carnal. Aleluya. Porque nunca han dado. Dígale al que está a la par: nunca han dado. Dice la escritura: este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, diga conmigo: tenía fe para ser sanado. Pastor, ¿le encontramos un punto a favor? No, es en contra. Escuche, hay iglesias, bueno, más bien hay, ya no lo voy a decir de iglesia, me refiero no a las iglesias que están alrededor, no, sino hay personas, ¿sí me explico, verdad? Bueno, personas que tienen fe para ser sanados, pero no sanan. Personas que tienen fe para conseguir un buen trabajo, pero no lo tienen. Personas que tienen fe para ser restaurados, pero no son restaurados. Personas que tienen fe para hacer todo lo que quieran, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque se mueven en la carnalidad. Quieren que alguien venga y les diga como Pablo: a ver, ¿qué tiene este? Fíjate, mi querido Pablito, que lo que tiene es que nunca han dado, nació cojo de nacimiento, y mira nada más, quiere que tú lo sanes. Y en ese momento llega Pablo, fija en él los ojos y le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Escuche, iglesias que siempre quieren que le estés diciendo: ándale, camina, ándale, ve a la iglesia, ándale, por favor, pórtate bien, ándale, trabaja, ándale, sal y evangeliza, ándale, dile a la gente que Cristo le ama, ándale. ¿Sabe por qué? Porque son iglesias que parece que las tienen que estar empujando ahí, y el avance solamente viene cuando alguien les está ahí aventando. Vamos a hacer. Pero si el pastor no recibe esa instrucción, si el pastor no tiene esa visión, entonces es una iglesia que se siente estancada. Y entonces, aunque alguien venga y le trate de empujar, si el pastor no quiere mover la iglesia, nunca jamás se va a mover. Aleluya. ¿Por qué? Porque ha nacido sin visión. Siempre ha tenido aleluya, nunca se ha podido mover. Siempre ha estado estancado. ¿Cómo poder mover algo que nunca ha tenido movilidad? Y entonces se encuentran estancados. ¿Por qué? Porque son iglesias carnales, iglesias que no han aprendido a caminar, no han aprendido a tener visión. Y entonces llega Pablo y le dice: a ti te digo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Iglesias carnales. ¿Sabe cómo se ven muchas iglesias carnales? Cuando llego a predicar a algún lugar y me dicen: ministre, pastor, bueno, voy a cantar ahí. Y entonces comienzo a cantar y le tengo que decir a la gente: ándele, cante, ándele, dance, ándele, levante sus manos, ándele, salte. Son iglesias que entonces la iglesia empieza: cante. Ni canta, pero mueve los labios, hace que brinca, hace que se mueve. ¿Sabe qué necesitan? Que alguien les esté empujando. Ándale, alaba a tu Dios, ándale, hazlo, ándale. ¿Sabes una cosa? Cuando es una iglesia espiritual, no hay necesidad de que nadie le esté diciendo. Viene la gente, se pasa hasta el frente, se postra, se mete, brinca, aleluya. Dice: voy a cantarle a mi Señor por el agradecimiento que tengo de lo que hizo. Aleluya. Aunque no tenga aquí un apóstol Pablo que me esté diciendo: levántate, ándale, cántale, dánzale al Rey, brinca para tu Señor. Yo por mis propias fuerzas me levanto, brinco, salto, grito, aleluya, porque es la libertad a la cual me ha llamado mi Señor. Oiga, es la libertad a la cual le llamó el Señor. Pero una gente que no tiene libertad es aquella gente que ándele, dance, ándele, brinque, ándele, dé vueltas, haga corro, aleluya. Pero como no hay quien les diga, y después de que se va el predicador, nuevamente la iglesia apática, nuevamente la iglesia vuelve a estar ahí estancada. Y entonces el pastor dice: uy, el pastor se llevó el gozo. ¿Cuál gozo? Si nunca la iglesia tuvo gozo. Aleluya. Era solamente un gozo carnal, ya ni siquiera almático. Aleluya. ¿Sí me explico? Vámonos a la segunda iglesia. Hechos capítulo 5. Vámonos a la iglesia almática. Verso 1 dice: pero cierto hombre, diga conmigo, cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo todo su mujer,
y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Escuche, dice la escritura, en el verso 1 comienza diciendo, dice que vendió una heredad. Es decir, diga conmigo, era heredero. ¿Cuáles son las personas almáticas? ¿Cuáles son las iglesias almáticas? Iglesias que se mueven bajo esta plataforma, una plataforma solamente de alma. Escuche, vienen aquí y dicen: yo recibo de Dios, yo recibo mi sanidad, yo recibo. Pero vas al mundo y le vendes al doctor tu heredad. Doctor, me sigo sintiendo mal. Ay, Dios mío, ¿no que ya te había sanado? Vas al mundo y le vendes al mundo tu gozo. Vas al mundo y le vendes al mundo tu libertad. Porque como no quieres descubrirte que eres cristiano, como no quieres decir a nadie que eres un cierto aleluya, entonces vas y te escondes. Y entonces tienes que usar, como en Babilonia, a Daniel le dijeron: tienes que usar el lenguaje de Babilonia. Y ¿sabe qué? Muchos cristianos hoy en día tienen que estar usando el lenguaje de Babilonia, el lenguaje de Egipto, el lenguaje persa. ¿Por qué? Porque no han aprendido el lenguaje de Dios. Y como ese lenguaje de Dios no lo quieren enseñar a los que están allá en la calle, entonces ellos tienen que enseñar a los cristianos este lenguaje. Dice el Señor: yo te di de heredad un lenguaje, pero vas y ese lenguaje lo vendes. Aleluya. Así como en su momento Esaú vendió su heredad, la heredad del reino la vendió. Así como en su momento también la heredad que tenía, Esaú vendió su primogenitura. Así como Judas también vendió el apostolado, vendió el ministerio por unas cuantas monedas de plata. Hoy en día ¿cuánta gente vende su ministerio por ganar y trabajar los domingos? Ay, pastor, es que el domingo es día de cuando más venta tengo. Sí, pero también es día del Señor. Aleluya. Es que es el día que mejor me va. Pues sí, pero también es el día que Dios más te bendice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en armonía. Aleluya. Es cuando vienes, cuando te gozas, cuando cantas a tu Señor, cuando ves que la iglesia se congrega. Aquellos que no habías visto entre semana, los ves el domingo. Pastor, es que es el mejor día, es el mejor día de mis propinas. Vendiste tu heredad por la economía. Vendiste la heredad. Esta iglesia almática tiene buenos propósitos, pero venden su heredad. Dice la escritura: trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Diga conmigo: solo una parte. ¿Sabe qué hace esta cierta iglesia? Esta cierta iglesia almática solamente dan una cierta parte de sus ingresos. A ver, si voy a diezmar, pero nada más de esto, pero de aquello no, es que aquello es otra cosa, pastor. No dice el Señor, no dice la palabra de Dios: honra a Jehová con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Aleluya. Pero cuando nosotros queremos condicionar a Dios: a ver, Señor, de esto sí diezmo, pero bueno, ya siquiera que diezmara de algo, hermano, pero a veces ni diezman. Oh, amén. Voltea y dígale al que está a la par, aunque no diga amén. No, mejor dígale aunque no diezme. Se comprometen, pero cuando viene el momento de cumplir, no cumplen. Señor, te juro, Señor, que si tú me das un buen trabajo, Padre, te voy a servir. Así le ha de haber dicho a Ananías: Señor, si vendemos la heredad, Señor, verdad buena, que ahora sí aporto para la compra del local. Y que la venden y que no aporta. Aleluya. ¿Sí me explico? Porque solamente dan una parte, están dispuestos a dar una parte. Señor, si tú me das más tiempo libre, vas a ver que ahora sí voy a estar en tu casa y te voy a servir. Y Dios les da un trabajo en el cual ganan bien y trabajan poco tiempo. Y entonces, bueno, no lo hemos visto. Pastor, tengo tanto tiempo que hasta de vacaciones me puedo ir. Ya no sirven.
iglesias almáticas, iglesias que sirven cuando quieren y cuando no quieren no lo hacen. Solamente trabajan en el alma. Si están de buenas, bien, y si están de malas, hay que se amuele el pastor y la pastora. Aunque no digan amén, aunque me esperen, ya saben que salgo a las 6. Dice la escritura, le pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Escucha, le mienten al Espíritu Santo, le mienten. Si le mienten al Espíritu Santo, ¿qué se espera la esposa? Si le mienten al Espíritu Santo, ¿qué se espera el esposo? Si le miente al Espíritu Santo, ¿qué se esperan los padres? No se engañe, papá. Si su hijo no está en los caminos de Dios, no se engañe diciendo: es que mi hijo siempre me ha dicho la verdad. Si engaña a Dios, que no le engañe a usted. No seamos ingenuos. Eso es para los de la televisión. A los de la radio no. Aleluya. ¿Sabe qué? Una persona que engaña a Dios, engaña a cual sea. Aleluya. Dice la escritura: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quiere usted ver? Ya me están poniendo ahí que ya me tardé. ¿Quiere usted ver la tercera iglesia? La tercera iglesia es la tercera espiritual. Es la iglesia que está aquí en Hay Poder en Jesús. Aleluya. Vaya usted conmigo, por favor. Dele una ofrenda de palmas a su Señor. Aleluya. Diga amén. Mire, si no es amén, por lo menos lo está profetizando. Si no es amén, va a llegar el momento en el que sí va a ser amén. Escuche, vámonos. Mateo capítulo 14, perdón, Marcos capítulo 14. Dice la escritura en el verso 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre. Escuche, cuando usted puede ver en este pasaje lo podemos ver en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Estos 3 evangelistas nos narran este pasaje acerca de este cierto hombre. Cuando usted vio en el libro de Mateo, cuando ve que dice la escritura cierto hombre, en el libro de, ¿dónde está? Bueno, ahí usted lo tiene. Ese cierto hombre de Mateo 26 verso 18, antes de que fuera la Pascua, podíamos ver nosotros que tenía que tener algunas características más. Y este cierto hombre, cuando nosotros vemos los pasajes paralelos acerca de ello, podemos ver algunas características que nos pueden llegar a ver que este era un cierto hombre, pero era un cierto hombre espiritual. Como cuando dice: esta es una cierta iglesia, pero esta iglesia sí ama a Dios, esta iglesia sí le sirve, esta iglesia sí le busca, esta iglesia sí hace su voluntad, esta iglesia sí. ¿Por qué? Porque esta es una cierta iglesia que ha aprendido a dar de sí, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que le bendice, una iglesia que no hay que decirle: ándale hijo, toca, ándale hijo, salta, ándale hijo, canta, ándale, póstrate, ándale, hazlo. Es una iglesia que por sí, por mutuo propio, dice: yo vine a buscar a Dios y los demás no me interesan. Yo vine a servirle a Dios y los demás hay que digan lo que quieran. Yo vine a servirle a mi Señor, mire, y aunque no le guste a los demás, yo lo único que sé es que tengo que agradar al Dios de los cielos. Aleluya. Una iglesia que no se mete, no le importa si los demás dicen o no, si los demás ven o no, si los demás murmuran o no, critican o no. Es una iglesia que viene, que brinca, que salta, que se mete. Aleluya. Una iglesia que está comprometida con alabar a su Señor. Aleluya. Y esta cierta iglesia que mencionaba en este pasaje bíblico, podemos ver, mi amado hermano, podemos ver que el Señor la había dotado de cualidades. Por eso cuando Jesús le dice, cuando le pregunta a los discípulos: Señor Jesús, ¿a dónde vamos a pasar la Pascua? Te voy a hablar de una iglesia espiritual. Es decir, cuando Jesús está hablando aquí acerca de ese próximo sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario, le estaba diciendo: ¿dónde vas a poner? ¿Dónde vas a cumplir la resurrección? ¿Dónde vas a cumplir tu muerte? Para eso necesito buscar no cualquier iglesia, no una iglesia carnal que no sepa ni para qué vine al mundo, no una iglesia carnal que se la pase de fiesta en fiesta,
fiesta y que solamente lo único que haga es hablar de humanismo, de religiosidad. No, necesito establecer mi reino sobre una cierta iglesia. Y entonces los discípulos le han de haber preguntado: ¿cuál es esa cierta iglesia, Jesús? ¿Cuál es esa cierta iglesia de la cual me estás hablando? Te voy a decir. Y en este pasaje de Marcos dice la escritura: el primer día de la semana de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: escuche, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id allá a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Escuche, ¿cuál es una característica de esta iglesia? Esta iglesia espiritual es una iglesia que siempre tiene un cántaro de agua. Aleluya. ¿Sabes cómo viene la gente que entra por ese lugar? No creas que se encuentra como tú con tanto gozo. Muchas veces la gente viene con depresión, viene con tristeza, no sabe a dónde recurrir. Va pasando por aquí y un hermano dice: ¿qué cree, pastor? ¿Sabe por qué vine a este lugar? Porque un día venía yo desesperado, venía así, venía yo enojado, todo lo que usted quiera. Pero cuando volteé para acá, vi que la gente salía con una sonrisota y dije: pues ¿qué están dando ahí? ¿Qué tanta alegría tiene esa gente? Y entonces se metió y aquí hoy se congrega en este lugar. Aleluya. Porque es una gente que tiene agua, una gente que cuando viene alguien y le pregunta: oye, le dice: tengo un problema, él le dice: ven, te voy a dar del agua de mi cántaro, te voy a dar el agua de mi cántaro. Se llama palabra de Dios, es la palabra que Dios ha depositado en mi corazón y es la que te quiero dar a ti. Aleluya. Oiga, no es aquella que dice: yo lo aprendí, me lo voy a quedar con ello. No, es aquella que dice: mira, Dios me dio de gracia esto te lo voy a dar de gracia. Dios me dio esta palabra, te la voy a dar a ti. Dios me bendijo con esto, también recíbelo porque es para ti. Aleluya. Es una gente que se deja seguir. Una gente, tú llegas a tu casa con gozo, llegas con alegría, llegas con, hermano, ¿cómo llegas a tu casa? Llegas, aleluya, cantando, qué bendición. Así llegas a tu casa, te encuentras otra persona por allí en la calle y entonces dices: pastor, una persona para allá que va con los mormones dice que se quiere venir, pero yo no me lo quiero traer de aquella iglesia, pastor, porque quién sabe. Y esa persona está diciéndote: necesito de lo que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque debes de ser una persona que te deje seguir por el cántaro. No puedes negarle a otra persona lo que Dios está bendiciendo en este lugar. No puedes negarle a otra gente, a otra familia, lo que Dios te está fortaleciendo aquí. Porque cuando tú vienes aquí, el Señor te fortalece, te llena, te guía, te conduce. Aleluya. Y es lo mismo que tienes que darle. Déjate seguir, iglesia, déjate seguir. Si alguien te quiere seguir, dile: ven, te voy a llevar, te voy a mostrar el aposento, te voy a mostrar dónde está depositada la presencia de Dios. Aleluya. Oiga, no me puede decir: pastor, ¿qué hago? Que siga con los mormones. Tráigaselo. Aleluya. ¿Cómo pregunta eso? Qué bueno que no lo tengo aquí, si no. Aleluya. Dice la escritura: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Dice la escritura: y le envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que tiene cántaro de agua, seguidle. A ver, ¿quién le sale al encuentro a quién? ¿Usted cree que la gente que no tiene a Cristo le va a salir al encuentro a usted? ¿O el del cántaro de agua es el que le va a salir al encuentro? ¿Quién es el que tiene que salir al encuentro? A ver, iglesia, ¿tiene cántaro de agua o no? Si no, ahorita va a pasar, le vamos a llenar aquí su cántaro. Aleluya. ¿Tiene cántaro de agua? Entonces usted hágale al encuentro a la gente. No diga: si viene a mí, yo le digo. Usted vaya y dígale. Usted sálgale al encuentro. No espere que su vecino le va a ir a tocar ahí para preguntarle: oiga, vengo a ver lo que siempre viene con una sonrisa los domingos. ¿A dónde va los domingos? No crea. ¿Sabe? Ahora que ando en el carro y andamos en la calle y nos damos cuenta que dicen, ¿cómo dicen? Soy feliz, pregúntame cómo le hice. Aleluya. Usted tiene que decirle a la gente: soy feliz. ¿Quieres saber lo que me da la felicidad? ¿Quieres saber, pese que hay problemas en la calle, en mi familia, en el trabajo, en la economía, quieres saber que pese a todo ello, quieres saber por qué mantengo mi gozo? ¿Quieres saber por qué mantengo mi felicidad? ¿Quieres saberlo? Aleluya. Usted es la que le tiene que decir: sálgale al encuentro a la gente. Aleluya. Oiga, dice la escritura: os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle.
y donde entrare, decir al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Escuche, y Él mostrará un gran aposento. Escuche, una iglesia espiritual, una cierta iglesia espiritual es aquella iglesia que recibe enseñanza del maestro. Es aquella que recibe enseñanza. No es aquella que dice: ¿qué me puede enseñar? ¿Qué pudo aprender ahí? Es una iglesia carnal, una iglesia que ha sido limitada y está preparada para morirse ahí. ¿Por qué? Porque no quiere recibir enseñanza de nadie. ¿Cómo me puede enseñar? Pues si no te enseña lo que recibe de Dios. Aleluya. Por eso dice aquí la Escritura: el maestro es el que te tiene que dar enseñanza. Dice la Escritura, el maestro dice: ¿dónde está el gran aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. ¿Sabes cuál es la iglesia espiritual? La iglesia espiritual es aquella iglesia que sabe darle al maestro lo que le corresponde. Aleluya. ¿Sí o yo? No, yo. La iglesia espiritual es la que le da al maestro lo que le corresponde. ¿Cuánto de tu corazón le has dado? Ay, pastor, no puedo dejar de hacer eso. No has querido. Porque si quieres, le tienes que dar el aposento de tu corazón al maestro. Pastor, no puedo dejar de pecar. No quieres dejar de pecar. Pastor, no puedo dejar a aquella mujer. No la quieres dejar, que es distinto. Pastor, no puedo dejar de robar. No quieres, te gusta lo ajeno. Eso es lo que dice el Señor. Esa es una iglesia carnal. Pero la iglesia que ama a Dios, la iglesia espiritual, es aquella iglesia que dice: Señor, yo te voy a dar a ti lo que te corresponde, Padre. Mi corazón te corresponde, mi vida te pertenece, aleluya. Mi ser completo te exaltará, aleluya. Oiga, una iglesia espiritual es aquella que ha reconocido que no solamente le pertenece a Dios una parte de tu cuerpo, sino tu ser completo, aleluya. A ver, dice el apóstol Pablo: el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Diga conmigo: todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo voy a saber que le estoy dando a Dios? ¿Cómo voy a saber que le estoy dando a Dios mi vida espiritual? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? Cuando hay una relación directa entre el Espíritu de Dios y tu espíritu, a través de la oración, a través de la lectura, cuando hay una relación directa. ¿Y cómo lo manifiestas? Tu vida es transformada. Tu vida no puede volver a ser la misma. ¿Cómo lo manifiestas? Cuando es en el alma. ¿Cómo lo manifiestas? Odiabas, ya no odias. Antes no alababas, ahora alabas. Antes te peleabas, hoy ya no te peleas. Antes robabas, hoy ya no lo haces. Hay algo en tu corazón, es esa parte del alma que ya no te deja pecar. ¿Cómo la manifiestas con tu cuerpo? Remolineando, remolineando. Hermano, quítese las anclas del piso. Quítese las anclas. Es que no sé cómo danzar. Póngase aquí junto a las panderistas. Vea si mueven el piecito para allá, si le dan una vueltecita para acá, si se regresan, si dan vueltas en el aire gritando alabanza. Hágalo así, aleluya. Así se manifiesta. Si es con todo su ser. Hay quien dice: te amo con todo mi corazón. Sí, también ámame en el cuerpo, también en el alma, también en el espíritu, aleluya. Oiga, no nada más es adorar en el espíritu, porque dice la Escritura que de los tales adoradores Dios se agrada, de esos adoradores que le aman en espíritu y en verdad, pastor. Sí, y también con todo tu corazón, con toda tu alma. Por eso decía el salmista: alma mía, bendice. No quiero, bendícela. Bendice a Jehová, alma mía, bendícelo. Y entonces el alma, aunque se resistía, comenzaba a cantar, comenzaba a adorar de tal manera que el mismo diablo y sus demonios se tenían que ir a causa de la entrega que daba David. Y sabes, cuando lo hacía
¿Cuándo lo hacía en el Espíritu? Cuando él venía cantando, danzando, aleluya. Traían el arca de la casa de Obed-edom, y una vez que venían de esa casa, dice la Escritura que Jehová había bendecido grandemente la casa de Obed-edom. Y cuando lo vio David, lo vio todo el pueblo, dijeron: vamos a traernos el arca del pacto. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hermano, en ese lugar hay alegría, hay danza, hay brincos, hay gritos, hay júbilo, aleluya. El poder de Dios está en ese lugar. El poder de Dios se manifiesta. No puedes ser el mismo, no puedes estar en paz, no puedes estar quieto. Te levantas, gritas, cantas, danzas, aleluya. Levántate y dile al Señor: yo te canto con mi cuerpo, Señor. Levántate, levántate, dile al Señor: con mi cuerpo te canto, con mi cuerpo te exalto, Señor. Con mi cuerpo brinco, grito, con mi boca, Señor, te alabo, aleluya. Una iglesia espiritual, una iglesia que le exalta al Señor con su cuerpo, aleluya. Una iglesia a la que no hay que decirle: brinca, canta, danza. La iglesia por sí sola lo hace, aleluya. Aleluya. A ver, brinque, brinque, brinque para Dios. Cante, cante, ahora cántele, cántele. A ver, cántele. Aleluya. A ver, espérese. Me faltan 3 hojas, espéreme tantito. Pásese. A ver, espéreme, nada más déjeme darle aunque sea unos cuantos más. Aleluya. Libro de Lucas, capítulo 22, otro mensaje paralelo. Yo pensé que ya quería alabar. Váyanse a sentar otra vez, hijos. A ver, escuche, póngase de pie conmigo. Ya casi se va a comer. No vamos a poder aceptar todas las invitaciones que nos hicieron. Aleluya. Verso 10 dice: Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decidle al padre de familia en esa casa. Escuche, escuche, ¿dónde está aquí la situación de la iglesia, de esa cierta iglesia espiritual? ¿Dónde está la iglesia? ¿Sabes qué? Es una iglesia que ha aprendido a tener paternidad. Aleluya. Por eso le dice: ¿quieres ir? Vas a seguir a ese cierto hombre. Y es un cierto hombre, es una cierta iglesia que sabe que es hija, que tiene paternidad. Aleluya. No es aquella que dice: no, yo voy y escucho ahí al pastor, pero no, él no es mi pastor. Aleluya. Es que está muy joven, 25. Aleluya. Por si me pregunta. Aleluya. Miren, nunca me ha gustado quitarme la edad. 25, ¿para qué miento? ¿Sabes qué? Es una iglesia que tiene paternidad. Una iglesia que ha aprendido a tener paternidad. No dice: ¿qué me puede enseñar si es más joven? Aleluya. Eso no es de Dios. Una iglesia que es de Dios es aquella que ha aprendido: Señor, aquí tú me trajiste, Señor, aquí yo me pongo, Señor. Y si tú me trajiste, ¿por qué voy a dejar que me lleve el viento? Aleluya. Es una iglesia que sabe tener paternidad, que no menosprecia lo que Dios le ha dado en esta casa. Aleluya. Es aquella que acepta tener padre. Es aquella que dice: aleluya, lo que me cueste, aunque tenga que someter mi alma, si tú me trajiste, aquí me quedo. Aleluya. A ver, yo fui por usted a su casa. Usted vino solo. Entonces aquí quédese. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Espérame, un minuto. Escúcheme esto. Escúcheme esto. ¿Sabe cuál es la diferencia de estas 3 iglesias? ¿Sabe cuál es la diferencia de estas 3 iglesias? Cuando dice la Escritura: y un hombre, y un cierto hombre de Listra. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando, diga conmigo, está hablando de una procedencia. Diga conmigo, una procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Hablar de una procedencia es aquella gente que siempre está hablando de su pasado. Ay, es que allá en el mundo, aleluya, me iba bien. Allá podía, pues claro, como no te iba a ir bien si robabas, mundano. Bueno, usted no, los de la tele. Escuche, escuche, ¿cómo no? Pero siempre hablando de su procedencia. Un cierto hombre de Listra, hablar de su pasado. Cuando dice un cierto hombre llamado Ananías, el hombre de Hechos 5, habla de un presente, habla de un hombre. Un nombre con N, nombre. Habla de un nombre, y hablar de un hombre habla de un egocentrismo, habla de un presente inmediato.
Es que yo soy el pastor, es que yo soy el músico, es que yo soy, sí, bien músicos, aleluya. No, porque toca muy bien, aleluya. Escuche, habla de un presente. Gente que vive del pasado con el de Listra, solamente de su procedencia, acordándose de ese pasado, y en el otro caso solamente hablándose de su ego, solamente hablando de su presente. Yo soy el gran Ananías, soy el que ama a Dios, el que dice Dios es misericordioso. Pero espere, cuando habla de un hombre, aquí dice la escritura, hablando de este pasaje de Mateo 26, id al hombre de la ciudad y seguidle. ¿Sabe de qué nos habla? Nos habla de un destino. Ya no habla de su pasado. La iglesia carnal se queda viendo todo el tiempo su pasado. Es que antes me iba bien, es que antes podía ir y tomar, es que antes podía tener 5 mujeres, aleluya. Iglesia carnal. La iglesia almática solamente es su ego, porque lo único que quiere alimentar es su alma. Pero cuando habla de una iglesia espiritual, cuando habla de esta cierta iglesia espiritual, es aquella iglesia que dice: no, a mí que me importa el pasado si el Señor Jesús ya se lo llevó. Esa vida de pecado, esa vida de pasado ya se quedó en el olvido para mí. Y si Dios no se acuerda de ello, ¿por qué me he de acordar yo? Aleluya. Yo ya ni me acuerdo de ello, pero ahora sí lo que voy a hacer es hablar de mi futuro. Sé que tendré que seguir al hombre de cántaro, sé que tendré que seguir a aquel que puede darme palabra de vida eterna, aleluya. Y su nombre es Jesucristo, aleluya. Diga conmigo, su nombre es Jesús. Diga conmigo, su nombre es Jesús. Ahora dele una ofrenda de palmas al que tiene el cántaro de agua. Dígale: Jesús, solo para ti, Jesús, solo para ti. Dígale al Señor: no hablaré más de mi pasado, no hablaré más de mi presente. Ahora lo que me importa, Señor, es mi futuro. ¿A dónde me proyectas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me conduces? ¿A dónde me diriges, Señor? Para allá iré, a donde tú tienes el agua, esa agua que me va a llevar a tu aposento, esa agua que va a hacer que haya intimidad, Señor, en esa casa. Aleluya, aleluya. ¿Quiere cantarle al Señor? Quiere cantarle. Vamos a cantarle. A ver, ¿es iglesia de Listra o es iglesia Ananías o es iglesia espiritual? ¿Cuál es? ¿Para qué?